Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la palabra que se va a compartir. Que sea el Espíritu Santo, Señor, guiando mis labios, que sea el Espíritu Santo el que hable, el que nos revele, el que nos muestre y nos guíe. El poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te agradezco, Señor, por este día. Te pongo en tus manos, Padre bendito, a todos y cada uno de mis hermanos que están conectados ya, aquellos que se van a conectar y también aquellos que están por conectarse, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradecemos en este día y ponemos en tus manos, Señor, la palabra. Activamos tus ángeles poderosos de alto rango y de alta jerarquía para que ministren, para que trabajen, para que fluya la palabra, Señor, porque como dice en la Biblia, Señor, tu palabra no regresa vacía, va y cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. También en esta hora activamos tus ángeles de alto rango y de alta jerarquía junto con los arcángeles para que aten, encadenen todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, espíritu de Grecia, espíritu de Persia, Señor, lo que viene siendo el raciocinio humano. También esos espíritus que se mueven en los aires, Señor. Todo espíritu de distracción, los espíritus que se roban la señal del internet. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en tus manos lo ponemos. Y que todo fluya de una manera correcta, de una manera fácil, entendible, Señor. Ábrenos el entendimiento para escuchar tu palabra, para recibirla, para guardarla y para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días mis hermanos. Vamos a estar utilizando la versión de la Biblia. ah, Estoy utilizando la versión Biblia libre. Vamos a comenzar el día de hoy, continuación de la semana pasada, que es las leyes de los altares. Le damos gracias a Dios, ponemos en sus manos lo que vamos a compartir. Les compartía que es la continuación de la semana pasada, las leyes de los altares. Y recordamos que el altar es un lugar alto, destinado para la adoración, así como la práctica de venerar, honrar, alabar y admirar al Dios o entidad espiritual a través del culto religioso de manera correcta y debida. También se utiliza para manifestar, expresar y declarar un profundo sentimiento de amor hacia alguien o algo o hacia algo. Continuamos. El altar es un lugar de intercambio. Dicho en otras palabras, es el lugar de encuentro de lo humano con lo divino para activar la comunicación por medio de la oración. La importancia del intercambio es, número uno, la devoción profunda. Número dos, la acción. Y número tres, la expresión de amor genuino. Para los hijos de Yahweh, la cruz es nuestro verdadero altar, el lugar de encuentro para accionar la adoración. Oración en los tres ámbitos. Aprendemos a acercarnos a Yahweh como nos acercamos a nuestro Padre. Aprendemos a acercarnos a Yahweh como nos acercamos a nuestros amigos. También aprendemos a acercarnos a Yahweh como nos acercamos al juez, o sea, la máxima autoridad en todo el universo. La gran idea de Yahweh. Yahweh tomó la determinación a la hora de crearnos
de transferir el dominio, o sea, entre paréntesis, gobierno, para ser representantes, embajadores de su reino invisible en este planeta visible, o sea, en este reino visible. De hecho, esa fue la finalidad de ser creados. Es nuestro único propósito de existir aquí para ser gobernantes. Ese fue el propósito por el cual el Señor nos creó, para gobernar la tierra. Cuando Yahweh hizo su declaración irreversible, quedó sujeto y lo impactó directamente a él y a toda entidad espiritual. Leámoslo una vez más. Cuando Yahweh hizo su declaración irreversible, o sea que no se puede re, quedó sujeto, o sea, quedó atado y, y lo impactó directamente a él y a toda entidad espiritual. Yahweh se excluyó totalmente y también excluyó a toda entidad espiritual de las estructuras de autoridad de la tierra. Esta exclusión la conocemos como libre albedrío, cuyo significado es la libre elección. O sea, nosotros somos completamente libres para elegir, para decidir, para hacer y deshacer en las decisiones que tomamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, que van a tomar este, acciones durante el transcurso de nuestra vida, que van a tomar, hacer un impacto para bien o para mal, de acuerdo al libre albedrío que tenemos, de acuerdo a las decisiones, a las elecciones que hagamos durante el transcurso de nuestra vida. La ley del dominio establece que los espíritus sin cuerpo físico, son ilegales en la tierra, a menos que estén funcionando a través de un cuerpo humano. Esta es una ley inquebrantable en el reino de Yahweh. Yahweh estableció una forma para protegernos a nosotros de nosotros mismos. De aquí la importancia de la oración, pues es la forma que tenemos los seres humanos para dar derecho legal a Yahweh u otra entidad espiritual para poder intervenir en nuestros asuntos. En eso el Mesías se tuvo que hacer humano para rescatarnos legalmente de la ley del pecado y de la ley de la muerte. El altar se convierte en un lugar de muerte. Uno, perdón, uno es la muerte. Dos es lugar de sacrificio. Y número tres es lugar, el altar es un lugar de redención. Repetimos, el altar se convierte
en un lugar, número uno, de muerte, un altar de sacrificio y un altar de redención. Es fundamentalmente una central eléctrica de conexión cielo-tierra o infierno-tierra, dependiendo de las decisiones que hemos tomado, de la elección que elegimos, como lo dice la palabra. Yo les doy a elegir entre la vida y la muerte. Elijan la vida para que yo los bendiga y no elijan la muerte para que no los maldiga. Los altares opuestos, el reino de la luz, que viene siendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para redimirnos del pecado, para rescatarnos. Sin embargo, también existe el reino de las tinieblas, que es o sea, el polo opuesto, lo que es la luz y lo que es la oscuridad. El reino de Jesucristo que viene siendo la luz, dice la palabra, que Él es la luz y nosotros como herederos, coherederos con Cristo Jesús, dice también en la palabra, somos la luz del mundo. Y la mayoría de los espíritus malignos no quiere decir que solamente se manifiesten por la noche, pero la gran parte de la mayoría, cuando hacen sus cosas, lo hacen durante la noche. Tienen más poder en las horas nocturnas, después de la medianoche. Primera ley del altar. Todos los altares tienen un asistente humano que se dedica a ellos. ¿Ok? Recordemos bien esto. La primera ley del altar. Todos los altares tienen un asistente humano que se dedica a ellos. Recordemos que los altares son para honrar a Dios o los altares donde se honra a los ídolos, a los espíritus malignos o a los demonios. El alma del ser humano está diseñada para manifestar el poder de Yahweh por medio del trabajo terminado de Jesucristo en la cruz. Pasión, muerte y resurrección. Repetimos, el alma del ser humano está diseñada para manifestar el poder de Yahweh por medio del trabajo terminado de Jesucristo en la cruz. Pasión, muerte y resurrección. Así que todos los seres humanos que respiramos somos asistentes de un altar. Es decir, estamos ligados a algún altar, sin excepción de persona. Recordemos que muchas personas nos dicen por ahí en el mundo, dicen, oh, es que yo adoro a Dios a mi manera. O yo le sirvo a Dios a mi manera. O yo le sirvo a mi Dios. ¿Cuál es ese Dios? ¿El Dios verdadero, Yahweh? ¿O el Dios que nos conviene, que nos gusta, que sea el que nos guíe? Vamos a leer en Primera de Reyes. Les comenté que voy a leer la traducción al lenguaje, la Biblia, versión Biblia libre, perdón. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 y 2.
Dice, el Señor ordenó a un hombre de Dios proveniente de Judá para que fuera a Betel. Llegó justo cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar a punto de presentar un holocausto. Gritó la condena del Señor al altar. Altar, altar. Esto es lo que dice el Señor. A la casa de David le nacerá un hijo. Se llamará Josías y sobre ti sacrificará los sacerdotes de los altares que queman ofrendas sobre ti, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Podemos ver cómo el altar en este versículo tiene un asistente, como lo estábamos leyendo aquí. Todos los altares están ligados a una persona sin excepción. Segunda ley del altar. Todos los altares tienen un espíritu supervisor o guía. Todos los altares tienen un espíritu supervisor o guía. Es la segunda ley del altar. Vamos a leer el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 25 y 26. Nos dice la palabra. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el toro de tu padre y un segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal de tu padre y corta el poste de acera que está al lado. Luego construye un altar al Señor, tu Dios, en la forma de vida, en la cima de la colina, con la madera del poste de acera que cortaste como leña. Toma el segundo toro y preséntalo como holocausto. Detrás, o más bien dicho, el fundamento de todo altar es una entidad espiritual, de luz o de oscuridad. Dicho de manera correcta, el fundamento del altar de luz es Yahweh y el fundamento del altar de la oscuridad es Satán. Y los altares son físicos, emocionales, mentales o en nuestro corazón. Recordemos, los altares no necesariamente tienen que ser de piedra, son también emocionales, mentales o pueden estar en nuestro corazón. Por eso cuando Josué, vio al jefe del ejército del Señor antes de conquistar Jericó, le preguntó, ¿eres amigo o de los nuestros? Podemos leerlo en el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué, capítulo 5. Oh, espérenme un segundo. Del 13 al 15, versículos del 13. Un día cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre parado frente a él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó a él y le preguntó, ¿estás a favor o en contra de nosotros? Ninguna de las dos cosas, dijo el hombre. Soy el comandante del ejército del Señor. Ahora estoy aquí. Josué cayó al suelo con el rostro en alto
y entonces dijo, ¿qué órdenes tiene mi señor para su siervo? El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Josué lo hizo. Pues Josué comprendía muy claramente, de acuerdo a su vivencia, como esclavo en Egipto y como siervo aprendiz de Moisés, que existe un supervisor o guía en cada altar. Aquí lo podemos leer y podemos ver a través de la historia de Josué cómo él entendía cuando eran esclavos, ellos estaban sometidos al pueblo egipcio, quien eran los supervisores o guías del altar de ellos, que era pues un altar para ese tiempo, para ellos, un altar maligno que les daban una vida muy difícil. Sin embargo, después que fueron libres, ya no estaban atados a ese altar, estaban al, al altar del Señor. Vamos con la tercera ley del altar. Todos los altares son alimentados por el sacrificio de los asistentes humanos que atienden al altar. Todos los altares son alimentados por el sacrificio de los asistentes humanos que atienden al altar. Vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice la palabra, no insistió en pagarte por ello, respondió el rey. No, insistió, perdón, discúlpeme que estaba leyendo mal. No, insisto en pagarte por ello, respondió el rey. No presentaré al Señor, mi Dios, holocaustos que no me han costado nada. David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David construyó allí un altar al Señor y presentó holocaustos y ofrendas de paz. El Señor respondió a su oración por el país y la plaga de Israel se detuvo. Si es un altar físico, lo hacen ya sea prendiendo veladoras, poniendo bebidas, comida, flores o puros. Si el altar es emocional, el asistente que alimenta deja de ser ella o él mismo o ella misma para convertirse en una marioneta de otra persona a la que desea complacer o lo justifica con amor obsesivo al esposo o a la esposa, a los padres o a los hijos. Si el altar es mental, la forma en que el asistente alimenta este altar es con pensamientos obsesivos constantes. Mas si queremos alimentar un altar a Yahweh, se hace con adoración, con oración, con estudio de la escritura, pues como asistente al altar de la cruz, se está comprometido a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y será sacrificio agradable a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los apóstoles? Un nuevo mandamiento yo
les doy. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, como lo dice aquí, al altar del Señor hacemos un sacrificio agradable a Dios cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos. Cuarta ley del altar. Todos los asistentes a un altar son alimentados, provistos por el altar al que sirven. Repetimos, cuarta ley del altar. Todos los asistentes a un altar son alimentados, provistos por el altar al que sirven. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 nos dice, ¿no saben que los que trabajan en los templos reciben sus alimentos de las ofrendas del templo? Y los que sirven en el altar reciben su porción del sacrificio que está sobre él. Repito, Primera de Corintios 9:13 dice, ¿no saben que los que trabajan en los templos reciben sus alimentos de las ofrendas del templo? Y los que sirven en el altar reciben su porción del sacrificio que está sobre él. Como un altar es un punto de intercambio, la cuestión aquí es cuestionarte de qué entidad tú estás recibiendo el poder. Debemos de preguntarnos, ¿de dónde estamos recibiendo el poder? ¿Viene de parte de Dios o viene de parte de los demonios? ¿O del demonio? ¿O de Satán? Como leíamos hace rato. ¿De dónde viene el poder que tenemos? Es una buena pregunta. ¿A qué altar estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al altar de Dios o al altar de su enemigo? ¿Al altar de la luz o al altar de la oscuridad? Las leyes universales de la física, como de la siembra y la cosecha, o de la causa y efecto, nos permiten ver que todo asistente a un altar recibe de la entidad espiritual lo que esta entidad tiene. Exactamente, como dicen en la ley de la siembra y la cosecha. Dependiendo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos maíz, lógico, vamos a cosechar maíz. No vamos a cosechar higos o sandías. Si sembramos trigo, no podemos esperar recibir naranjas o cosechar naranjas. Entonces, si la cambiamos, si nosotros sembramos amor, vamos a recibir amor. Si nosotros sembramos paciencia, recibiremos paciencia. Si sembramos misericordia, misericordia recibimos. Pero si sembramos dolor, dolor vamos a recibir. Si sembramos odio, odio vamos a recibir.
Si sembramos rencor, rencor recibiremos. Entonces, dependiendo de qué es lo que estamos sembrando en ese altar, dependiendo de qué tipo de altar tengamos, qué altar es al que estamos sirviendo, un altar de Dios o un altar del diablo. Si el asistente que atiende el altar de la luz de la cruz, fíjense, recibe los frutos del Espíritu, amor, paz, benignidad, misericordia, prosperidad, alegría, paciencia y bondad, etcétera, etcétera. Por lo general, de acuerdo a las leyes de Dios, si esto es lo que sembramos, de esto es de lo que vamos a recibir. Si somos asistentes a la cruz, recordemos los frutos del Espíritu, del amor, de la paz, la benignidad. Recuerden cómo los israelitas habla cuando estaba el rey Salomón reinando. Él en un principio estaba tan entregado al Señor que dice la palabra que tenía paz con todas las naciones a su alrededor, que le tenían miedo porque sabían del poder del Dios al cual el pueblo israelí servía. Y de la misma manera es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, como persona. Segundo, como familia. Y tercero, como nación. Si servimos al altar de Dios, puras cosas buenas van a venir a nuestro país. Pero si servimos a los altares, como dice aquí, más si se es asistente de un altar de oscuridad, éste recibirá los frutos de la carne. ¿Y cuáles son esos frutos de la carne? Pobreza. Frutos de la carne son algunos, pero aparte también recibiremos pobreza, enfermedades, desviaciones sexuales, maldad, odios, guerras, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces muchas personas van por el mundo preguntándose, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué vivo así? ¿O por qué mi familia ha vivido generación tras generación recibiendo todo lo malo? ¿Por qué? Porque generación tras generación han venido haciendo lo malo. Han sido asistentes de un altar de oscuridad. Han ido a los brujos o mucha gente ha ido a aprender la brujería. ¿Cuántas veces viene una persona que se dedica a eso y dice, oh, en ti hay un don? Puedo ver que tú tienes un don, un poder que Dios ha puesto en ti y tienes que
aprender a usarlo. Y yo te voy a enseñar cómo lo debes de usar. Yo recuerdo de una persona por ahí que me comentaba que le dijeron a esta persona, tú tienes un don y tú puedes dominar y manipular a quien tú quieras y como tú quieras. Sin embargo, podemos ver y entender que cuando servimos al altar de Dios, una no es para dominar, otra no es para humillar, maltratar, despojar, herir o lastimar a alguien. De acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado a través de su ejemplo, a través de su palabra, lo que han dejado escrito en la Biblia, podemos ver el ejemplo a seguir y lo que tenemos que hacer y preguntarnos cuándo algo malo viene o algo malo está sucediendo a nuestro alrededor, que puede estarnos afectando o no. Exactamente. No caer en altivez, en orgullo ni en arrogancia, mucho menos en manipulación. Exactamente. Es preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? De acuerdo a lo que he aprendido yo de la palabra, ¿qué hizo Jesús cuando pasó por una situación parecida o similar? Podemos ver cuánta gente en nuestro país, en México, adorando a la muerte, adorando a los ídolos, adorando al sol, a la tierra, adorando tantas cosas que no les traen nada bueno. Y desgraciadamente vienen las consecuencias, que vienen tantos que son los frutos de la carne, que vamos a nombrarlos. En el libro de Gálatas 13:5 del 13 al 26, dice, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impurezas, desenfrenos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas de las cuales les advierto, como yo lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Desgraciadamente podemos ver cuánta gente en nuestro país no lo entiende, no lo puede ver, no están cegados, completamente cegados a los deseos de la carne, a los frutos de la carne. Y por consecuencia hay pobreza, hay enfermedad, hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones, hay tantos niños abandonados por el padre o por la madre. ¿Cuántas cosas que suceden? Mucha gente para justificarse y no ser obedientes a los mandatos de Yahweh vienen y te preguntan, ¿por qué Dios permite las guerras? Y no solo eso, te preguntan, ¿por qué Dios permite el maltrato a los niños? ¿Por qué Dios permite que haya secuestros? ¿Por qué Dios permite que haya violaciones? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Y no es que Dios lo permita,
Leímos hace rato que Dios nos dio el libre albedrío, que es la libre elección. Nosotros mismos elegimos y decidimos exactamente. Cuando decidimos por la carne, estamos siendo asistentes de un altar maligno. Cuando permitimos y le damos el lugar a un altar maligno en nuestra vida, le estamos abriendo la puerta a todo lo que leímos. Sin embargo, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea que si estamos en el altar correcto, si somos asistentes del altar correcto, quiere decir que tenemos que tener los frutos del Espíritu y tenemos que demostrarlo. No solamente decirlo o pensarlo, tenemos que verdaderamente demostrarlo con obras, con hechos. Porque mucha gente habla y habla. Y una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Les decía Jesús a la gente que, a los israelitas, a los judíos, les decía, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque dice, ponen cargas que ni ellos mismos pueden cargar. Entonces, ¿a qué altar estamos asistiendo? ¿Qué tipo de altar es al cual somos asistentes? ¿Al de Dios o al del diablo o Satanás? Preguntémonos. Buena pregunta. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Vamos por la quinta ley del altar. La quinta ley del altar. Todos los altares son lugares de ritual. Todos los altares son lugares de ritual. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 9 y 10. No se distraigan con distinta clase de enseñanzas extrañas. Es mejor que la mente esté convencida por gracia y no por leyes en las que concierne a los alimentos. Los que seguían tales leyes no lograron nada. Tenemos un altar del cual no pueden comer los sacerdotes del tabernáculo. Tenemos un altar del cual no pueden comer los sacerdotes del tabernáculo. ¿Qué decía la quinta ley? Todos los altares son lugares de ritual. El ritual avivador del rey David era la adoración constante.
Y el de nosotros es la oración y el estudio de la palabra diariamente. Es lo que siempre tratamos de inculcar, siempre tratamos de enfatizar cada vez que llega una persona nueva, cada vez que bien entra una persona, le decimos, necesitas ponerte en oración, necesitas estudiar la palabra, necesitas entregarle todo, toda la situación, todos los problemas a Cristo. ¿Qué les dice Jesús en la palabra? Traigan sus cargas a mí y que yo los haré descansar. Carguen mi yugo, que es fácil y ligero, así como el rey David era constante en adoración a Dios. Recordemos cuando atacaron el pueblo de ellos donde vivía su familia, su mujer. Los mismos compañeros querían apedrearlo, querían matarlo. Sin embargo, dice la palabra, y el rey David se fortaleció en el Señor. ¿Cómo se fortalece uno en el Señor? A través de la oración, a través de la adoración a nuestro Dios. Y eso es diariamente, en todo momento y en todo lugar. Nos dice la Biblia que tenemos que guardar esa palabra en nuestro corazón, ponerla en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra frente, dice, en todas partes de la casa, y estudiarle la mañana, por la tarde y por la noche. En este sentido, el ritual es lo mismo que la disciplina. Este tipo de disciplina ayuda a mantener la conexión encendida. Cuando dejamos de asistir a los servicios, cuando dejamos de escuchar la Biblia, prédicas, cuando dejamos de leer la palabra, es una desconexión que estamos haciendo. Nos estamos alejando del Señor. Dice aquí en Hebreos 13:9, no se distraigan con distintas clases de enseñanzas extrañas. No debemos de distraernos, no solamente con diferentes tipos de prédicas, porque muchas veces vamos buscando como seres humanos prédicas que se alineen o que se adapten a nuestras necesidades, a nuestra forma de ser, a a nuestro gusto, a nuestra forma de vivir. ¿Cuánta gente muchas veces llega a una iglesia y es una prédica directa? ¿Y cuánta gente se molesta? Uh, Especialmente si es una persona que tú invitaste y la persona te ha platicado su vida y dice, no, mira, es que tengo tantos problemas, así, así, por aquí, por allá, de esta enfermedad. Bueno, llega a la iglesia, el pastor comienza a predicar y sin decir nombres, la palabra le está cayendo derechito a esa persona. Y la persona luego empieza a pensar, wow, en vez de pensar,
cómo Dios le habla a este varón y, y le está mostrando la vida que yo llevo. Pero no, oh, no, mira, esta persona que dice ser mi amiga, que dice ser cristiano, ya vino y le chismeó todo al pastor. No, hombre, el pastor ya sabe toda mi vida y por eso me está tire y tire a mí, nomás a mí. A mí es el que me está acusando de todo eso. Así sucede o así suele suceder. Así suele pasar con esas personas que muchas veces invitamos a la iglesia. Muchas veces llegan a la iglesia y así pasa cuando el predicador comienza con esa palabra que va de derechito. Y muchas veces no es nomás a él, hay muchos en la iglesia a los cuales les está tocando. Siempre nos decía el pastor Terry, dice, yo estoy acá, dice, y los veo, cómo están ahí. El esposo a la esposa dándole codazos, o la esposa al esposo dándole codazos. Oye, oye, ahí te están hablando, te están diciendo a ti, pero nunca vemos a nosotros mismos. Siempre vemos al vecino, a la otra persona, o siempre decimos, con los problemas que tiene mi vecina, qué bueno hubiera sido que hubiera venido para escuchar esto. Ujú. O mi hijo o mi hija que están, este, alejados de Dios. Uy, qué bueno hubiera venido mi hijo para que escuchara esto. No, hombre, lo hubiera transformado. Pero también depende de la disciplina, como lo vemos aquí. Si mantenemos esa conexión, si nos mantenemos unidos, recordemos cómo el rey David, hubo momentos en el transcurso de su vida que él se desconectó. Y las veces que él se desconectó, llegaron a pasar cosas malas. Y desgraciadamente, fíjense que como seres humanos, y yo lo digo por mí mismo, muchas veces buscamos a Dios solamente o vamos a la iglesia solamente cuando nos vemos en situaciones difíciles, en situaciones que decimos que estamos en una enfermedad difícil o que estamos pasando por una situación muy mala. Es cuando nos acercamos a Dios, es cuando queremos estar ahí cerquita. Desgraciadamente hay mucha gente que se acerca a Dios en estas situaciones y se resuelve la situación, se arregla la situación por la que estaba pasando. No, ya caen en complacencia, caen en desidia y dejan de conectarse. Van poco a poco dejando la disciplina que se tenía de estar en oración, de asistir al culto, de, de servir, de escuchar la palabra, de meditarla, de rumiarla, de ponerla por obra. Ah, desgraciadamente hay mucha gente que lo es así. Habemos muchos que somos así. Ay, 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 qué mala onda, pero bueno, es parte de la vida y esperamos que no seamos de esa gente y que estemos siempre conectados al Señor diariamente a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de escuchar prédicas,
a través de leer la palabra, a través de meditarla, a través de rumiarla, a través de preguntarle a Dios, Señor, muéstrame el camino. Señor, guíame. Señor, tómame de tu mano y no me sueltes. Dice mi esposa, que nos peguemos como muégano, que nos atemos al Señor y no le soltemos. Porque Él no nos suelta. Muchas veces nosotros somos los que nos soltamos a través de nuestras acciones, a través de las decisiones que tomamos. ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿El camino de la salvación o el camino de la perdición? Buena pregunta. Depende de nuestra disciplina. Vamos a ver la sexta ley del altar. Todos los altares tienen la capacidad de oír y de hablar, ya sean fijos o móviles. Por lo regular podemos ver a través de la Biblia lo que conocemos y entendemos por altar eran formados por rocas. Ahora en este tiempo, como leíamos hace ratito, el altar puede ser nuestro corazón, nuestra mente. También el altar pueden ser donde estemos adorando. Si son móviles, recordemos que en las iglesias las estatuas están fijas ahí, o las cruces, pero también a veces son móviles, que las pueden quitar y cargar y mover de un lugar a otro. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 2 al 4. Dice la palabra, este era un hombre devoto que, junto con todos los que vivían en su casa, tenían reverencia por Dios. Este hombre daba a los pobres con generosidad y oraba a Dios con regularidad. Es una de las cosas que Dios pide que hagamos, ayudar a los pobres con generosidad y orarle a Dios con regularidad. Continuamos. Un día cerca de las 3 p.m., Cornelio, el centurión, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que venía hacia él y lo llamaba diciendo, Cornelio. Entonces Cornelio asustado lo miró y preguntó, ¿qué quieres, Señor? Dios ha escuchado tus oraciones y ha reconocido tu generosidad para con los pobres, le dijo el ángel a Cornelio. Ese era el altar, el cual un centurión romano tenía esa devoción, ese amor por el Señor. Porque como dice la palabra, tuve hambre y me diste de comer. Cuando le diste a uno de los menores de mis hermanos, es como si me lo hubieras dado a mí. Entonces Cornelio, a través de su generosidad,
ayudando a la gente pobre, estaba dándole a Dios. Y como lo dice aquí, oraba a Dios con regularidad. Leemos. También podemos leerlo en el capítulo de Daniel 10, pero este es todo el capítulo y es mucho para leerlo todo. Daniel, nomás vamos a leer un poquito. 10. En el tercer año del reinado del rey Ciro de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, también llamado Belsasar. El mensaje era cierto y se refería a un gran conflicto. Él entendió el mensaje y obtuvo la comprensión de la visión. Cuando esto sucedió, yo, Daniel, estaba de luto durante 3 semanas completas. No comía nada bueno, ni carne ni vino pasaron por mis labios. No usaba aceites perfumados hasta que pasaron esas 3 semanas. Vemos cómo Daniel dice, continuamos, vamos a leerlo rapidito, está corto. El día 24 del primer mes estaba yo en la orilla del gran río Tigres. Miré a mi alrededor y vi a un hombre vestido de lino, y alrededor de su cintura había un cinturón de oro puro. Su cuerpo brillaba como una joya. Su rostro era tan brillante como un relámpago, sus ojos eran como antorchas ardientes, sus brazos y piernas brillaban como el bronce pulido, y su voz sonaba como un rugido de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que vio esta visión. Los otros que estaban conmigo no vieron la visión, pero de repente se sintieron muy asustados y huyeron para esconderse. Me quedé solo para ver esta maravillosa visión. Mis fuerzas se agotaron y mi rostro se puso pálido como la muerte. No me quedaba ni un gramo de fuerza. Le oí hablar y oí su voz. Perdí el conocimiento y me tumbé en el suelo boca abajo. Entonces una mano me tocó y me levantó sobre las manos y las rodillas y me dijo, Daniel, Dios te ama mucho. Presta atención a lo que te digo. Por la oración que tenía Daniel, por el constante servicio que daba a través de la adoración a Dios, a través de su oración. Podemos leer el libro completo de Daniel, donde él hubo en una ocasión que hicieron un decreto para que no se podía adorar más que al rey. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones, porque él era fiel a Dios. Oraba en la mañana, oraba por al mediodía y oraba por la noche, sin cesar. No dejaba ese altar, el altar al Señor. El Espíritu Santo es el que sincroniza el mensaje para dar y recibir. Jesús le dijo a los apóstoles, pero yo me tengo que ir para que venga el ayudador, para que venga el Espíritu Santo, para que nos dé, para que nos recuerde la palabra, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Dice, esta ley del altar nos permite ver que la comunicación es recíproca, pues Yahweh al recibir adoración entrega bendición. Exactamente.
Cuando nosotros decidimos a través de nuestro libre albedrío aceptar a Jesús como nuestro Señor, cuando decidimos adorarle, cuando decidimos entrar en adoración, en oración, en ayuno, recibimos la bendición. Muchas veces es manifestada a través de la salud que tenemos, a través de un mejor trabajo, a través de gran aumento de finanzas en nuestro negocio. Que claro, el enemigo no se va a quedar de manos cruzadas. Él no le agrada ver cómo Dios nos bendice, cómo Dios, cuando tenemos esa interacción, esa comunicación, siempre viene el enemigo a ponernos tropiezo, hacernos, querernos hacer tropezar, hacernos caer, viene a traernos tentación para no recibir la bendición o para no recibir en total, en su totalidad, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Dice, y es en el altar donde se recibe este don del cielo. Recordemos en la ocasión cuando orábamos y alguna hermana tuvo una visión donde decía, vienen los ángeles, están descendiendo los ángeles con regalos para todos y están llegando a las casas, aunque estábamos a través de la oración, a través del Zoom, en diferentes estados, en diferentes lugares. Podría ser el mismo estado, pero diferentes casas. Y decía, los ángeles están llegando a las casas con regalos, pero están buscando el altar. Están buscando el altar para dejar los regalos. Pero si no tenemos un altar, ¿cómo podemos recibir estos dones del cielo? ¿Cómo podemos recibir la bendición que viene del cielo? Séptima ley del altar. Todos los altares son lugares de intercambio. Todos los lugares de, perdón, todos los altares son lugares de intercambio. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice la palabra. Entonces Noé construyó un altar y sacrificó algunos de los animales limpios, así como algunas aves, a maneras de ofrenda. El Señor aceptó tal sacrificio y dijo para sí mismo, no volveré a maldecir a la tierra por culpa de los seres humanos, aunque cada uno de sus pensamientos sea perverso desde su niñez, y no volveré a destruir a los seres vivos como lo acabo de hacer. Esto pasó después del diluvio.
Uno acepta el altar de la cruz para salir del reino de las tinieblas al reino de la luz. Este intercambio del reino de la muerte al reino de la vida sucede cuando se cree el intercambio de la pobreza a la prosperidad. Al activar la fe en el canal de encuentro o de conexión. El altar del intercambio es un lugar de intercambio. Si nosotros salimos del altar, como dice aquí, de las tinieblas a la luz, estábamos en muerte. Y mucha gente puede decir, no, yo estoy vivo o estoy viva. Yo no estaba muerto. En verdad, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en todas las cosas malignas que el diablo ha traído a nuestras vidas. Y cuando venimos al reino de la luz, muerte por la vida, maldición por bendición, pobreza por riqueza. Exactamente. Es el intercambio de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición y de la pobreza a la riqueza. Y fíjense que muchas veces, referente a la riqueza y la pobreza, hay mucha gente que no necesariamente es rica abundantemente. Y aunque tengan poco, son tan bien administrados que no les hace falta nada, que no desean más cosas, sino que son felices con lo que viven, con lo que Dios les da. Es el detalle muchas veces de saber aprender a vivir con la riqueza que Dios te da. El otro día estaba viendo una reflexión en eh, en un video corto de YouTube, donde un joven iba caminando y miraba pasar a un señor en bicicleta. Decía, y acá en su mente, él, wow, qué hermoso sería que yo pudiera tener una bicicleta. No, hombre, ¿a cuántos lugares yo iría? ¿Hasta dónde no llegaría en mi bicicleta? Porque no podía, no le alcanzaba para la bicicleta. Pero en la misma reflexión, el de la bicicleta ve a uno de un carro. Dice, wow, qué feliz fuera yo si tuviera ese carro. En vez de esta bicicleta, por no decirlo en otras palabras más feas. No, hombre, sería un hombre feliz, admirado, no, hombre, la gente me miraría, las mujeres me seguirían, no, hombre. Y después, el del carro mira un avión. ¡Wow! ¿Cómo quisiera yo tener un avión así? No, hombre. ¿A dónde no llegaría, a dónde no iría con ese avión? Entonces ahí podemos ver que no muchas veces estamos contentos, no muchas veces estamos alegres ni satisfechos con lo que Dios nos da o con lo que Dios nos ha dado o con lo que hemos logrado.
porque muchas veces también depende de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra dedicación, esa conexión. Entonces, ay, 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 me adelanté, espérenme, quería regresar. El intercambio, la ley del intercambio, como leía, nos comentó el hermano Joaquín, de la pobreza a la riqueza, déjenme ver el mensaje, de la maldición a la bendición o de la vida, de la muerte a la vida. No, y puede ser al revés también. ¿Cuánta gente vive tienen una vida tan hermosa? Se desvían, se alejan de Dios y pasan de la vida a la muerte. Muchas veces puede ser muerte física, muerte espiritual. Entonces, esa conexión que hay con este altar. No, espérenme. Octava ley del altar. Todos los altares son lugares de pacto. Exactamente. Todos los altares son lugares de pacto. Cuando nosotros estamos orando, ¿qué decimos? Muchas veces, ya sea en nuestra casa, en nuestro lugar secreto, ya sea en nuestra sala, en nuestro vehículo, ya sea en el altar de la iglesia, ¿cuántas veces hacemos pactos? Y muchas veces, desgraciadamente, por emoción, nos dejamos llevar por el momento. ¿Cuántas iglesias son así que el pastor está pero en fuego? Hermanos, comprométanse con el Señor, que es desde hoy en adelante. Van a servirle solamente a Él. Van a orar todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. 2 horas cada vez. Sí, lo vamos a hacer, que no sé qué. Porque están emocionados, están en esa, ¿cómo se dice? Esa, en el momento de excitación y a veces hacemos pactos con nuestra boca, prometemos cosas, decimos cosas que después no las cumplimos. ¿Y qué nos ha enseñado el pastor Ernesto? Estamos levantando, estamos promesas rotas, pactos rotos. Es lo mismo, son promesas que le hacemos al Señor, pero son a la misma vez, son pactos. Igualmente, la gente en el mundo, por ejemplo, aquellos que adoran imágenes, que se hincan a la Virgen, al Santo. Recuerdo yo los que dicen que las jóvenes cuando están en edad de casarse, que ponen a San Antonio de cabeza, lo voltean y ahí están haciendo pacto con él. No, que si me consigues un novio o un esposo,
te prometo esta manda. ¿Cuántas jóvenes andan a veces con una ropa de, no sé cómo le llaman, no recuerdo cómo le llaman, pero andan con una ropa parecida a las que, no son igual, pero parecida a las que usan las monjitas, que traen ahí imágenes del santo o así cosas. O muchas veces se prometen mandas. No, voy a ir a tal parte, tal lado, voy a caminar descalzo. O me voy a ir golpeando. Voy a llevar una gran piedra encima. O unas pencas de nopal para hacerlo más difícil. Y gente que lo hace, están haciendo pactos, levantando un pacto. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué pactos hacemos en los altares? Y el altar, como decimos, puede ser un altar fijo o un altar movible, un altar que se puede mover de un lado a otro. Por eso tengamos cuidado con los pactos que hacemos. Tengamos cuidado al abrir nuestra boca. Tengamos cuidado con nuestra lengua. Seamos sabios cuando hablar y cuando callar. No hagamos pactos de los cuales nos arrepintamos. Decretos conscientes o inconvenientes que el enemigo ocupa en nuestra contra. Exactamente. Muchas veces, entre paréntesis, podemos decirlo inconscientes, conscientes o inconscientes. Sí, muchas veces hacemos eso. Por eso tengamos cuidado, porque esos mismos pactos que nosotros hacemos nos van a ser, le va a servir al enemigo para llevarlo delante de Dios y decir, mira, Él te prometió que iba a orar todos los días, 1 hora cada vez que orara, 3 veces al día. Pero mira, nomás está orando 5 minutos, está orando 2 minutos. Estamos rompiendo ese pacto. Entonces el enemigo dice, yo tengo derecho sobre eso. Y por lo tanto, puedo traerle juicio. Y ese juicio viene de muchas maneras. Puede ser de enfermedad, puede ser de pleito con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, puede ser de pobreza, puede ser de muchas maneras cuando rompemos los pactos. Así es que tengamos cuidado con los pactos que hacemos. En Génesis 22, Génesis capítulo 22, ver- versículos, ah, 9 y también 15 y 16. Dice el versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios les había mostrado, Abraham construyó un altar y puso sobre él la leña. Entonces amarró a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la madera. Y leemos en el 15 y el 16.
Entonces el ángel del Señor gritó otra vez a Abraham desde el cielo. Te juro por mí mismo, dice el Señor, que por lo que has hecho y por no haberte negado a darme a tu hijo, a tu único hijo, estaba haciendo un pacto Abraham con el Señor al entregar a su hijo en sacrificio en ese altar. Muchas veces en las prédicas, cuando nos comparte el pastor Terry referente a este versículo, dice, él nos hace reflexionar. Abraham sabía, él iba a sacrificar a su hijo como se lo pedía a Dios, pero él sabía que iba a pasar una de dos cosas. O lo detenía antes de que sucediera, que fue lo que pasó, o Dios iba a revivirlo de una u otra manera después de que muriera. Era tanta su fe en Dios que él decía, pasa una cosa o pasa la otra. Esto es lo que Dios me está pidiendo, esto es lo que Dios voy a hacer, voy a hacer. Es el pacto que estaban haciendo. Dice, como se ha dicho, el altar es la central eléctrica que da vida a lo inerte. La palabra pacto se refiere a un acuerdo formal establecido entre dos o más personas o entidades, en el que se comprometen a cumplir y respetar los términos y condiciones acordados. Exactamente. Es el pacto, es un acuerdo entre dos personas, entre dos entidades, el cual se comprometen a cumplir y respetar los términos y las condiciones acordadas, ya sea el humano con Dios. Desgraciadamente, Dios cumple su pacto, pero muchas veces como humanos le fallamos a Dios. Nos quedamos cortos. No oramos lo suficiente. O a veces porque oramos en la mañana 2 horas, decimos, no, ya con eso es suficiente para la tarde y para la noche. Ya hasta mañana vuelvo a orar. Así es que cuando hagamos un pacto, tengamos cuidado de cumplirlo. Si nos comprometemos con algo, tenemos que respetarlo de acuerdo a las condiciones. Si decimos que vamos a orar todos los días, ya sea una vez, ya sea dos, ya sea tres, ya sea cuatro, ya sea, dependiendo de las veces que te comprometes, son las veces que tienes que cumplir. Y no quedarle mal al Señor, porque como nos decía esta joven Dulce, esos pactos que rompemos, esos decretos que levantamos y que no los cumplimos, el diablo tiene derechos y y va delante del Señor, dice la palabra, el acusador. Va delante de Dios a acusarnos de día y de noche
24 horas, 7 días a la semana. Él está delante de Dios. Mira, te prometió esto y no lo cumplió. Te dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Damos cuidado. Novena ley del altar. La guerra espiritual es un resultado de dos altares opuestos, uno al lado o enfrente del otro. La guerra, novena ley del altar. La guerra espiritual es un resultado de dos altares opuestos, uno al lado o enfrente del otro. La luz en contra de las tinieblas, la vida en contra de la muerte, la enfermedad en contra de la sanidad, la pobreza en contra de la prosperidad, y así sucesivamente. En primera de Samuel 5, capítulo 5, versículos 1 y 2, podemos leer: Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Si hemos leído esta historia, podemos ver lo que le sucedió al Dios de los filisteos. Los que le hemos escuchado, lo que le hemos estudiado, podemos ver lo que le pasó a este Dios, porque eran opuestos, dos altares opuestos. No pueden estar en un mismo lugar, porque hay guerra, hay conflicto, hay contienda. Lo mismo sucede y le ha pasado a una persona por ahí que conocemos, que ha llegado a ciertos trabajos y llega con la luz del Señor. ¿Y qué sucede? Las personas malvadas que adoran a la muerte, que hacen brujería, que buscan la idolatría, la hechicería, ¿qué sucede? El conflicto, la guerra, la contienda en ese territorio. Porque como dice la palabra, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver Cristo con los Baales? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Dice en la palabra, no te unas a yugo desigual. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de jovencitas o de jovencitos? Oh, no, es que a través de lo que he aprendido, yo voy a hacer que venga a los pies de Cristo. La voy a cambiar o lo voy a cambiar. Mm, No sabes en la guerra en la cual te has metido. Es crucial comprender que no se puede tener ambos altares en un mismo lugar territorial, ya sea en el territorio de nuestro corazón, en la casa física donde habitamos
pues se va a crear una guerra de ambos reinos. El de la oscuridad y de la luz, la cual producirá un gran caos. Ténganlo por seguro. ¿Cuántas veces sucede que a mí me pasó que algunos de mis hermanos hasta dejaban de hablarme por el hecho de haber aceptado a Jesucristo? Y lógico, cuando tú aceptas a Jesucristo, pues son muchos los cambios que tienes que ir haciendo poco a poco para alejarte de la vida que estabas llevando, para alejarte y para dejar de adorar el altar maligno, de salir de ese territorio. Entonces vienen los conflictos, vienen las contiendas, vienen los pleitos, viene la guerra entre la luz y la oscuridad, entre el bien y entre el mal. Depende de nosotros si nos mantenemos o si regresamos a donde estábamos. Y como dice aquí, no pueden habitar en un mismo lugar, porque va a crear una guerra. Y es lo que le pasaba, y le pasa a alguien, a mi esposa. El conflicto y las guerras y contiendas con sus compañeros que adoran a la muerte, que hacen brujería. Hay pleito, hay contienda. Hay la guerra de altares crea incertidumbre. ¿Qué quiere decir la palabra incertidumbre? Que no estás seguro, no estás... Vamos a buscarlo mejor para explicarlo más seguro. Quiere decir, ay, 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 falta de certeza, seguridad. Sí, falta de certeza, de seguridad o conocimiento claro sobre algo. La guerra de altares crea incertidumbre. O sea, falta de certeza, falta de seguridad. Exactamente, cuando hay guerras, nos sentimos inseguros. Cuando hay conflictos, ay, 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 ¿qué irá a pasar? ¿Qué sucede cuando hay una guerra entre potencias? Cuando se pelean los países, luego aumentan los precios en los productos que consumimos diariamente. Puede ser frutas, verduras, puede ser todo tipo de comidas o puede ser tipo de cosas que utilizamos. Utilizamos la gasolina para movernos de un lugar a otro. Sube el petróleo. Al subir el petróleo, sube la gasolina, sube todo. Antes en México, ahorita, gracias a Dios, tienen la ventaja de que la gasolina está, al menos
la más barata, está el precio fijo, ya tiene tiempo, ya tiene varios años, pero antes teníamos la incertidumbre de que sucedía algo y la gasolina va para arriba. O cada comienzo de años en México, ¿qué sucedía? Los gasolinazos que le llamaban. Subía la gasolina, por consecuente subía todo. Sube el azúcar, sube el pan, sube todo. ¿Por qué? Ah, es que ya cuesta más caro transportar los productos de la tierra a los mercados. La incertidumbre, la inseguridad, porque no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar más adelante. Si va a ganar o va a perder nuestro país, el cual está peleando con otra nación. Hay esa incertidumbre. Cuando no se comprende que es por la existencia de dos altares opuestos. Y esos dos altares también pueden ser dos creencias diferentes, dos religiones diferentes. Como en este caso podría decirse, la creencia cristiana con la creencia musulmana, que es la que está peleando ahorita. O la otra creencia de Rusia contra Ucrania, que viene siendo, no quiere decir que Rusia sea cristiana, no lo sé. Dicen que son cristianos ortodoxos, no lo sé. Y que están peleando en contra de los neonazis. Si han conocido quién fue Hitler, sabrán quién fue los nazis. Ahora los neonazis son los que siguen creyendo esas cuestiones que este hombre enseñaba. Entonces, son los polos opuestos y que crean guerras esos altares. La guerra termina cuando decidimos a qué altar serviremos. De nosotros depende qué altar es al que vamos a servir. ¿Al altar de la luz o al altar de la oscuridad? ¿Al altar de Dios o al altar de los demonios? Depende de nosotros. En nosotros está. Tenemos el libre albedrío para decidir qué altar es al que queremos seguir o servir. Décima ley del altar. Quien tiene el altar superior se lleva la victoria. Ay, ay, ay. Jesús, por medio de la obediencia, estableció el altar más alto, más grande y más sublime. En Primera de Reyes 18:30, vamos a leer Primera de Reyes 18:30. Dice la palabra, luego Elías le dijo a todos, vengan hacia mí. Se acercaron a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías restableció el altar a Yahweh y fue cuando recibió el poder manifestado en fuego.
Recordemos esta historia donde el profeta Elías llama a Acab y que traiga a los sacerdotes que adoraban a Baal y a Acera. Y cada quien iba a invocar a su Dios. Y dijo, y el que descienda fuego del cielo y consuma la ofrenda, ese será el Dios supremo, el Dios más poderoso. Mataron los bueyes, los pusieron sobre la leña y ahí podemos ver cómo Dios se manifestó a favor de el profeta Elías y no el Baal a favor de sus profetas, a pesar de que eran muchos más y a pesar de que el profeta Elías les dijo, mojen la leña con agua, no una, no dos, sino tres veces. Ay, 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 ¿dónde estoy? Hasta aquí cerramos, mis hermanos. Hasta aquí llegó la ley, las leyes de los altares. Esperamos que haya sido de bendición. Vamos a orar para, espérenme, déjenme, detengo la. Ok, Padre, te damos gracias, te agradecemos por lo que hemos compartido, Señor. Que sea verdaderamente, Señor, el Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos muestre, el que nos revele, el que nos enseñe a través de aprender a qué altar servir, Señor. Que podamos verdaderamente cumplir el pacto, verdaderamente servir al altar correcto, Señor. Te doy gracias, te agradezco por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se tomaron el tiempo, que se dieron la oportunidad, Padre mío, para escuchar lo que estamos compartiendo, las leyes de los altares. Gracias te damos, Señor. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que se ha compartido y que la palabra no regrese vacía, Señor. Que vaya y haga el plan, el propósito por el cual tú la envías, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y bendecimos a tu creación, Padre mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Ah, ¿todavía está grabando o no está pausado?